6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? ¿Han escuchado sobre el ruido de sables alguna vez? ¿Qué es lo que será eso? Suena como medio extraño, ruido de sable, que suenan los sables. ¿Han escuchado alguna vez esa? ¿Qué significará eso? ¿Mm? Hay un acontecimiento que ocurrió en nuestro país hace exactamente 100 años. Y esa es la idea de recordar aquí aquel acontecimiento que desencadena el término de una serie de problemas económicos, sociales, políticos que se estaban viviendo en nuestro país a comienzos del siglo XX y que terminaron finalmente con el fin del primer gobierno del presidente Arturo Alessandri y el cambio de régimen, en definitiva, el sistema, ese medio extraño parlamentario que teníamos, a un sistema presidencial como el que actualmente tenemos. Voy a comenzar haciendo una breve exposición más o menos del contexto de qué es lo que ocurría en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A 100 años del ruido de sables de 1924, quisiera comenzar, no me cambia, ahí sí, quisiera comenzar a introducir esta primera parte refiriéndome a una breve historia monetaria de nuestro país. Hasta el año 1860 solo circulaba moneda metálica, o sea, moneda, digamos, moneda de oro, monedas de plata, pero moneda, no existían los billetes, ¿ya? Esto cambia ese año, en 1860, en que se dicta la ley de bancos de emisión. ¿Qué significa la ley de bancos de emisión? Que de ahora en adelante los bancos, la banca es absolutamente privada en esa época, podrá emitir billetes, ¿ya? Pero esta emisión es respaldada en su solvencia, en la cantidad de metal que tiene efectivamente en sus bóvedas cada banco. Y por consiguiente, estos billetes están sujetos a la convertibilidad, la posibilidad de pasar uno al solo requerimiento, digamos así por ventanilla, cambiar el billete por metal, ¿ya? Para que esto ocurriera, hubo que implementar una normativa obviamente importante, que le pusiera orden a este sistema, y entre ellas les presento aquí una norma, por ejemplo, que me llama mucho la atención. Dice que los directores de los bancos responden ilimitada y solidariamente de las obligaciones que contraiga el banco bajo su dirección. ¿Se imaginan eso? Respondiendo ilimitada y solidariamente los directores por las obligaciones que contraen. Esto hacía que el sistema funcionara, porque era difícil que bajo estas condiciones un banco cerrara, un banco se declarara en quiebra. No, había que pagar primero todas las obligaciones para poder cerrar un banco, ¿ya? Este sistema funcionó bien, pero poco tiempo. Ocurren acontecimientos que hacen cambiar el contexto. Primero, la guerra con España y al poco tiempo, en 1873, se empieza a utilizar uno de estos bancos, el Banco Nacional, en el fondo como si fuera una tesorería del gobierno. El gobierno derechamente empieza a celebrar contratos, a pagar obligaciones, a cobrar a través de este banco, con lo cual el Estado, en definitiva, empieza a intervenir la banca, ¿ya? Por los requerimientos, sobre todo de los gastos que implicaba la guerra, el año 1866 se autorizó una emisión privilegiada. ¿Qué significa esto? Que a través de una ley se autoriza que los bancos emitan billetes, obviamente, pero ya no bajo el respaldo de su propia solvencia, de lo que tienen en sus bóvedas, sino que bajo la orden, digámoslo así, del Estado, que obliga a las personas a funcionar con estos billetes que son emitidos sin ese respaldo que está en las bóvedas de los bancos, ¿ya? Esto es un préstamo y la emisión fue por el monto del préstamo. Supongamos, este préstamo que le hacen los bancos al Estado fue por 1 millón de pesos, supongamos. Lo que se autorizó a emitir fue ese mismo 1 millón de pesos. Hasta ahí parece todo bien. Sin embargo, por diversas circunstancias que fueron ocurriendo más adelante, cayeron las exportaciones. En esa época el país era casi exclusivamente exportador de materias primas y vientos de guerra en el norte. Pues empezamos a tener problemas con nuestros vecinos, sobre todo en el norte, con Bolivia, ustedes recordarán.
Para solventar estos problemas, en 1877 se autoriza una nueva emisión, ¿ya? Respaldada por el gobierno, una emisión privilegiada, pero como dice ahí, por 4 veces el monto del préstamo. O sea, nos alejamos absolutamente de cualquier respaldo racional a estas emisiones, ¿ya? El privilegio, el que la emisión fuera privilegiada, o sea, que por ley se obligara a funcionar con estos billetes, independiente del real respaldo que hubiera en las bóvedas de los bancos, llevó, como se dice, al dilema del prisionero, a que los bancos, la banca, probablemente era como grupo, era consciente de que emitir de esta manera le provocaba problemas de funcionamiento a la banca, en definitiva generaba daño a la banca. Pero los bancos entendían individualmente considerados que si dejaban de emitir, perdían su presencia, su posicionamiento en el mercado. Entonces ahí está el dilema del prisionero. Pensando egoístamente, sigamos emitiendo, subámonos al carro, digámoslo así, generándose inflación en definitiva. Aquí empieza por varios años en nuestro país unas muy fuertes inflaciones. Y así se llega a la primera gran inconvertibilidad. Se acaba esto de que uno al solo requerimiento cambia los billetes por metal, producto de una corrida bancaria muy fuerte que hubo en 1878. ¿Qué pasa a continuación? ¿En qué época estamos? La Guerra del Pacífico. Pues en ese contexto llega la Guerra del Pacífico y ustedes se imaginarán obviamente que más gasto fiscal se solventó con más emisión privilegiada y obviamente más inflación. Vamos a avanzar. 1880, la década de 1880. Allá al lado, de aquí en adelante, hasta el final de esta sesión, ustedes tienen que recordar que en esa época Chile llegaba hasta la línea roja que aparece ahí, el río Sama. Estamos en Tacna, era chileno, ¿ya? Por el respaldo del salitre, la exportación del salitre, em, hubo un cambio absolutamente en la forma en que se gestionaba la hacienda. Por ejemplo, se bajó la tributación en general. Se siguió contrayendo mucha deuda pública, pero ¿cuál era el respaldo que tenían los prestamistas, los bancos, los inversores? Era la seguridad de que en el fondo el salitre, la venta de salitre, iba a permitir pagar las deudas. Y se suprimió, por ejemplo, el estanco que venía desde la colonia, esto de que pequeñas compañías tenían el monopolio de ciertas actividades. Se fue liberalizando la economía. Y con toda esta gran cantidad de recursos que circulaban en nuestro país, producto de esto que hemos señalado, vino un frenesí de construcciones, pues, de obras públicas, escuelas, caminos, vías férreas. Por ejemplo, de aquella época todavía subsisten algunas obras de ingeniería impresionantes que tenemos en nuestro país. Ustedes deben conocer ahí algunas. Arriba, el viaducto Mayeco, todavía en uso. ¿M? De 103 metros de altura, impresionante. Y por esos caprichos, de los mismos 103 metros de altura, abajo el viaducto Conchi, que queda de Calama más hacia el interior, cruza el río Loa. Por ahí cruzaba originalmente el ferrocarril que iba de Antofagasta a Bolivia. Hoy tengo entendido que no hay tránsito, cruza una tubería, tengo entendido. ¿Mm? Pero ahí está, pues esas son las obras de aquella época, todavía están en pie. Y aquí en nuestra zona, el puente ferroviario sobre el Biobío también es de esa época, del auge de estas construcciones, producto de la gran cantidad de dinero que teníamos en esa época. El presidente Balmaceda. Mucho se ha hablado de que el presidente Balmaceda en su momento quiso nacionalizar el salitre. Pero esto no es así, esto hay que tomarlo con cuidado. Lo que ocurre es que existía el principal ingreso que tenía Chile en aquella época, era un impuesto que se aplicaba al salitre, pero entiéndase, al volumen que se embarcaba, era el volumen, por consiguiente, era diferente el precio, digámoslo así, internacional del salitre. Lo que le interesaba al presidente para recaudar, obviamente, era que se mantuviera alta la producción, que la cantidad de material que se embarcaba siempre fuera alta. El precio le daba lo mismo. Entonces, él cuando daba estos discursos que se dicen que a veces, como que era con un afán nacionalista, era para evitar lo que se llamaba las combinaciones. ¿Qué es lo que era esto? Que los salitreros se pusieran de acuerdo para artificialmente mantener el precio, alterando la cantidad de volumen que se producía de salitre. ¿Ya? Viene la guerra civil, la peor catástrofe que hemos sufrido en nuestra república, más gasto, más emisiones, más inflación.
Y al término de la contienda ocurría que todo lo que se había emitido para solventar la guerra civil no se podía desconocer. Eso ya era circulante que estaba funcionando y que la gente aceptaba. Por lo que se establecieron programas bastante severos, se hicieron bastantes intentos por ley de cada cierto tiempo, estableciendo metas cada año, una cierta cantidad del circulante irlo retirando. ¿Ya? El problema es que esto nunca funcionó bien del todo porque nunca paró la expansión del gasto en aquella época, principalmente por dos grandes motivos, digámoslo así. Primero, armamento, fundamentalmente la compra de barcos. En esa época hubo una muy intensa carrera naval armamentista con Argentina y por la expansión de los ferrocarriles. La expansión por el territorio de los ferrocarriles es increíble en aquella época. Hay una breve vuelta al Padrón Oro, pero que termina abruptamente, no duró nada, 3 años, termina abruptamente a mediados de 1898, producto justamente de una gran corrida bancaria que hubo en Valparaíso ante el temor de una guerra con Argentina. Les pongo ahí dos imágenes icónicas de esa época del norte de nuestro país, las salitreras, pues la salitrera Santa Laura al lado izquierdo y la salitrera Humberston, que hoy es un museo, en definitiva, en Iquique. En este contexto de tensión internacional, en nuestro país se empezaron a fijar las fronteras. Por ejemplo, en la Puna de Atacama, el volcán Ojos del Salado, vemos allá en el mapa el año 1899, siendo árbitro el presidente de la época estadounidense, dicta el laudo que divide la Puna de Atacama, la línea azul que se ve ahí en el mapa, que es la frontera que hoy tenemos con Argentina y en el norte. En 1902 ocurre lo mismo, pero con Su Majestad Británica, divide la Patagonia. Los pactos de mayo del mismo año, que es la fotografía del abrazo del estrecho ahí del lado izquierdo del presidente Julio Roca con el presidente Ratzinger Echaurren, buscando no solo restablecer buenas relaciones entre los países, la amistad, el comercio, sino que la frontera, pues darle estabilidad a la frontera. Y finalmente, en 1904, se firma el Tratado de Paz con Bolivia, que es el que hoy nos da la frontera con Bolivia. La fotografía del lado derecho es el estrecho de Magallanes. Ahí brevemente un mapa de cómo eran los ferrocarriles en la época en la región de Coquimbo y en la región de Atacama. Toda esa expansión fue producto de este auge salitrero que estamos hablando, sostenido, como hemos dicho, por deuda pública. En el contexto más social, digámoslo así, en el contexto del salitre, un hecho que no se puede pasar por alto. Esta la matanza de la Escuela Santa María en diciembre de 1907 en el contexto de una huelga salitrera. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando el gobierno trata, al comienzo del siglo XX, de dar respuesta a la cuestión social, ¿de dónde se solventaban las medidas? Lo mismo, po, más emisión, más deuda pública. ¿M? Y en ese contexto llegamos a lo que nos convoca, al año 1924. Eh, Arriba les pongo el peso oro cuando se declara la primera inconvertibilidad en 1878. El tipo de cambio del peso oro era 39 peniques. El penique es un centésimo de la libra esterlina. Entiéndase, es la libra esterlina de la época, pues era una moneda que vale mucho más de lo que vale actualmente. Y en 1924, al momento en que vamos a tratar aquí lo del ruido de sables, el tipo de cambio había bajado a 8 peniques por peso. Al principio, por un peso nos daban 39 peniques, al final, por un peso nos daban solamente 8 peniques. En estos 46 años, el valor del peso se redujo a un quinto. Ese fue el efecto de la inflación de todos estos años, de tanta deuda, tanta emisión, esto que decimos privilegiada, pues esta emisión que es en el fondo por la autoridad del gobierno más que por la actividad económica o el respaldo de las bóvedas de los bancos. Y se empieza a hablar de la necesidad de un banco central, de regular la política monetaria en nuestro país. Hacia acercándonos a 1924, entran a tramitación al menos 4 proyectos de ley buscando crear un banco central. El 21,
en julio, en agosto, después en agosto del 23 y en agosto del 24, más otras dos iniciativas que se presentaron pero nunca entraron a tramitación. Y en aquella época lo que se discutía es lo mismo que se discute ahora, pues la autonomía, cuánta autonomía, cuáles son las atribuciones, qué intervención tiene, si es que correspondiera al banco. ¿M? Y en aquella época, esto lo vamos a dejar para, yo creo, para el próximo año, cuando se cumplan los 100 años del banco, el doctor Kemmerer, este profesor de Princeton, que fue el gran diseñador de la reforma a la administración en aquella época, que termina con la creación del Banco Central y de la Contraloría General de la República, entre otras instituciones. Para terminar, por esto del tipo de cambio, hace 20 años, 100 pesos argentinos equivalía más o menos a 20.000 pesos chilenos. Esa era la equivalencia. Lo que estábamos hablando de los peniques, para verlo ahora quizás con nuestra moneda más tangible. La unidad monetaria nominalmente es la misma. 100 pesos argentinos son los mismos 100 pesos argentinos de 20 años atrás. Pero hoy pasa esto. El billete es otro. En el anterior está el presidente Julio Roca, aquí está Eva Perón. Los mismos 100 pesos argentinos hoy están a 100 pesos chilenos. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasamos de 20.000 pesos chilenos a 100 pesos chilenos? Es que la inflación en definitiva no es un problema de precio, porque los precios oscilan por los ciclos económicos, puede haber una crisis económica, una guerra, hay precios que están fuertemente afectados por la época del año, por ejemplo, las energías, los alimentos. ¿M? La inflación tiene más que ver con que se deteriora, se echa a perder, se achica la unidad de cuenta, pierde su valor la unidad de cuenta. Por eso pasamos en la equivalencia de 20.000 pesos a 100 pesos chilenos. Para que se entienda, esto es, por ejemplo, si una masa, una misma masa, yo la midiera en vez de en kilogramos, la paso a medir en libras. Achico la unidad de medida, pero lo que estoy midiendo es lo mismo. ¿M? Esto es un problema monetario, pues el problema es que son muchas unidades monetarias circulando en la economía sin que necesariamente haya la actividad económica que la respalda. ¿Ya? Por eso el remedio, digamos, de la inflación es sacar unidades monetarias. ¿M? Finalmente, esta es una foto que saqué en un viaje a Argentina en noviembre del año pasado. Ahí sobre la mesa hay $400, o menos 400.000 pesos chilenos. Pero ese es el billete más grande que está circulando en Argentina, pues el de 1.000 pesos. Pues se imaginan pagar 400.000 pesos nosotros chilenos con billetes de 1.000 pesos con una unidad monetaria que está deteriorada, que está empequeñecida. Ese es el problema. ¿Mm? Ese es el contexto por el cual llegamos a 1924. Y ahí vamos a ver en este contexto entonces qué fue lo que pasó en aquellos días de septiembre de 1924. Los dejo a continuación con el profesor Francisco Muñoz, profesor de Historia del Derecho, y que nos va a hablar de por qué fracasó el parlamentarismo. Bien. ¿Escucha bien o no? ¿Sí? Perfecto. Bien, Alejandro, nos contextualizaste la manera económica, social que se vivía en esta época. Bien, yo les voy a comentar hoy día, voy a tratar de explicarles por qué fracasó el parlamentarismo. ¿Ya? Para situarnos en este contexto, primero hay que ver cuál era la constitución que nos regía. ¿Ya? Y en este entonces estaba la constitución de 1833 que dura hasta 1925. La constitución de 1833 tiene, o lo han distinguido los historiadores, en tres grandes partes. Primero, en la parte conservadora, ¿ya? Donde va de 1833 a 1871, donde encontramos los presidentes Prieto, Bulnes, Mon y José Joaquín Pérez. La segunda parte es la parte liberal, que va de 1871 a 1891, donde está el presidente Balmaceda. Y la última parte que rige esta constitución es
lo que se ha denominado el parlamentarismo o el pseudo parlamentarismo en la chilena. ¿Ya? Entonces, se produjo la Guerra Civil de 1891, donde se enfrentaban los dos cuerpos o las dos formas de gobierno, el presidencialismo versus el parlamentarismo. ¿Ya? Y el presidente Balmaceda buscaba mejorar el sistema educativo, la infraestructura militar y naval. ¿Y de dónde tenía que sacar el dinero? Como nos dijo nuestro profesor anteriormente, de la minería. ¿Y quién era? Dale, profesor. No se preocupe. Vamos a la tarea. ¿Quién era el gran inversor? Era un inversor inglés. Ahí. ¿Cómo se llamaba ese inversor? John Thomas North. Ahí sí o no. Perfecto. Bien. Entonces estamos en esta guerra civil que se produce en 1891 y donde regía la Constitución de 1833 y creen que el gran problema de todo esto era el parlamentarismo, ¿ya? O sea, el presidencialismo y aparecía John Thomas North. ¿Quién era él? Era el rey del salitre. Tenía conformado un estado dentro de otro estado, algo que provocaba que el gobierno de Balmaceda estuviese muy comprometido con él, con el salitre. Por lo tanto, además de la oposición que presentaba el presidente de los parlamentarios, que constituyen un partido nacional. ¿Qué pasó en este periodo? Existen estos presidentes que se han denominado los presidentes sin poder, porque era el Parlamento, aquí podemos ver a Jorge Montt, a Federico Razzoli, a Germán Riesco, a Pedro Montt, debiera haberlo hecho un poco más chiquitito porque tenían tan poco poder, ¿ah? Frente al Parlamento, ya no podían, no era un presidencialismo. Acá tenemos a Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuente y Arturo Alessandri, que nos va a explicar el profesor Eduardo. Entonces, este sistema parlamentario sí, que nosotros rescatábamos del sistema inglés es en teoría y la práctica política de que defiende la supremacía del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Hoy en día tradicionalmente tenemos, a partir de la Constitución de 1833, un sistema presidencial, la Constitución de 1925, una constitución presidencial y la Constitución de 1980, una constitución presidencial. Pero este es un sistema parlamentario clásico al cual en esa época queríamos copiar o que se trataba de copiar, pero nuestra realidad era muy distinta. Entonces, mi ponencia, si volvemos atrás, dice, ah, ¿por qué fracasó el parlamentarismo? Y aquí vienen las razones por las cuales el sistema parlamentario ha fracasado en Chile. ¿Vale? Ahora con el tema de, y volviendo un poco a esta discusión que se dio con el estallido social, muchos plantearon si el parlamentarismo podía ser una opción. Claramente, no ha sido una tradición jurídica que hemos tenido una tradición de gobierno. Bien, entonces, vamos a hacer una comparación. Características del sistema parlamentarismo a la chilena o pseudo parlamentarismo. La realidad, ¿qué sucedía? Bien, primero, en un sistema parlamentario clásico, ¿quiénes encontramos? ¿Cuáles son las figuras? Vámonos a Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Ya? Tenemos el rey, jefe de Estado, y también tenemos un jefe de gobierno que es el primer ministro. Esas son las dos grandes figuras políticas que existen. En cambio, en Chile, en aquella época, solamente existía un presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República es en Chile jefe de Estado y jefe de gobierno, a diferencia del sistema inglés, en el cual se distingue. Bien, entonces, claramente, ya partimos más con el Poder Ejecutivo, ¿ya? Donde las funciones como jefe de Estado son las relaciones internacionales y también llevar a cabo, por ejemplo, el tema de el jefe de los militares. Bien, y el jefe de gobierno tiene las tareas de gobierno, ¿ya? Administrar y desarrollar toda la política interna dentro de un país. Entonces ya encontramos claramente que esto no constituye una igualdad al sistema parlamentario. En segundo lugar, que tiene consecuencia con lo anterior,
en un sistema parlamentario clásico existe el primer ministro. El primer ministro trabaja de la mano con el parlamento, ¿ya? Y en Chile no existe un primer ministro, sino existen una serie de ministros, ¿ya? Y hace a su vez de ministro del Interior, o sea, hace a su vez de ministro, de primer ministro, el ministro del Interior. Pero son todos los ministros iguales. En cambio, allá no es así, donde el primer ministro es como el jefe del ministerio. Por lo tanto, ahí tenemos una segunda causal por la que se denomina el pseudo parlamentarismo. En tercer lugar, una razón, encontramos que en un sistema parlamentario clásico existe una cámara política. ¿Cuál es la cámara política que existe? La Cámara de los Comunes. También sabemos que existe una Cámara de los Lords, pero la cámara política es quien resuelve los problemas que existen en Inglaterra y en cambio en Chile tenemos dos cámaras políticas. ¿Cuáles son? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Ya? Cámara alta, Cámara baja. Esa es una razón por la cual estas características nos llevan a concluir que este sistema no anda muy bien. En cuarto lugar, en un sistema parlamentario clásico existe, y esto es sumamente interesante, ¿eh? Porque algunos autores, historiadores, señalan que esto es una de las razones fundamentales por las cuales fracasa el parlamentarismo. Existe un voto de censura o moción de confianza. En Chile no existían estos mecanismos, sino se hacía uso del juicio político o acusación constitucional. Habían rotativas ministeriales, ¿ya? En cada gobierno se decía que inclusive habían 528 ministros en aquella época. Por lo tanto, era un descalabro, no podía gobernar el presidente, ¿ya? Porque lo acusaban constitucionalmente. Entonces, inclusive hay un ministerio que le dicen el escolta de Ramón Barros Luco que duró una semana. Imagínense estar cambiando constantemente los ministros. Nadie puede gobernar así. Entonces, en este sistema parlamentario clásico, el voto de censura permite a la mayoría parlamentaria, es decir, tenemos el jefe de Estado, que es el rey, tenemos el primer ministro y tenemos el parlamento. Entonces, permite a la mayoría parlamentaria derribar al gabinete por discrepar de su política, por lo cual pueden continuar o cesar los ministros. Esta institución no existe, por lo tanto fracasa. Y segundo lugar está la moción de confianza. ¿En qué consiste? En que el gobierno solicita el apoyo de la mayoría parlamentaria, la cual ésta puede negar o pedir la renuncia del ministerio. Tampoco se dan estas instituciones. Por lo tanto, es otra característica por la cual este sistema fracasa. ¿Cómo voy en la hora? Me falta. ¿Vamos bien? Bien. En quinto lugar, en el sistema parlamentario clásico existe la clausura del debate. ¿Qué es eso? Que por simple mayoría se termina el debate. Por ejemplo, si estuviésemos en un debate acá, nosotros fuéramos las cámaras, por simple mayoría podríamos votar. Sin embargo, en Chile en aquella época, en el Parlamento, y esto era para la risa, porque en Chile no existía y hacía posible que un solo parlamentario bloqueara la aprobación de una ley, y se llamaba la obstrucción parlamentaria. Por ejemplo, el presidente enviaba un proyecto de ley y los parlamentarios con la finalidad de no votar ese proyecto de ley trataban de alargar el debate. Entonces podían durar los debates 24 horas. Inclusive algunos comentan que se servían unos whiskies con cachantún, otros salían, entraban llamando la atención con la finalidad de demorar el debate, porque no existía esta institución, la clausura del debate. Esto lo pueden encontrar y una serie de historias que se comentan respecto en esta materia. En sexto lugar, en Chile, los ministros se excusaban de su responsabilidad, indicando, ¿sabes qué? No es mi culpa. Sin embargo, la responsabilidad individual o la acusación constitucional. En cambio, en el sistema inglés parlamentario, los ministros son responsables políticamente y de manera solidaria. Entonces, esta es una causa por la que fracasa el parlamentarismo.
Es también una causa muy importante que en el sistema inglés parlamentario existen muy pocos partidos políticos y están todos muy conectados entre sí. En cambio, en Chile no sucedía lo mismo. Habían seis, estaba el Partido Radical, estaba el Partido Nacional, estaba el Partido Liberal. Entonces, había un sinfín de partidos políticos que no hacían que se pusieran de acuerdo y producía, como le decía, el fracaso. Y en último lugar, y esta era la otra fuerza que va contra la moción de confianza, está la disolución del Parlamento por parte del jefe de Estado. Pero el jefe de Estado tiene que ser a propuesta del jefe de gobierno, es decir, del primer ministro en Inglaterra. Y así puede disolver la Cámara. ¿Ya? En Chile no existía y eso hacía que la mayoría de cualquiera de las dos cámaras actuara en total impunidad. Era una herramienta que tenía el jefe de Estado, el rey, y el cual el primer ministro lo pedía para poder disolver el Parlamento. ¿Ya? En cambio, en Chile no se daba eso, por lo tanto, actuaban impunemente los parlamentarios y tenían mucha fuerza. ¿Qué era lo único que tenemos de el parlamentarismo? ¿Ya? ¿Qué es lo único que nos queda? El único rasgo común era la compatibilidad entre los cargos de ministro de Estado y parlamentario. Por lo que esto unido a la ausencia de mecanismos de control hacía posible una gigantesca rotativa ministerial. El profesor Eduardo Andrade lo definió como el gabinete de la escolta de Barros Luco. ¿Fracasó el modelo parlamentario en Chile? Sí, fracasó. En esta discusión que se ha dado en cambiar la constitución, muchos han querido adoptar, muchos economistas han querido adoptar un sistema parlamentario, semiparlamentario, ¿ya? El cual se ha discutido o se discutió mucho en diferentes universidades, las facultades de economía, ¿ya? ¿Qué viene después de este fracaso? Y con esto termino la presentación. Viene la guerra civil o la revolución, ¿ya? La cuestión social que comentaba el profesor, este descontento social, la inmigración de la gente del campo a la ciudad, los conventillos, Luis Emilio Recabarren aparece. En definitiva, una inestabilidad social y económica donde la oligarquía tenía el control. Y eso eran los dueños del salitre. Aparece una figura de don Arturo Alessandri Palma, ¿ya? El león de Tarapacá. Y también aparece también que tuvo que ser, que se fue exiliado, ¿ya? Que se arrancó y que vuelve después a dictar la Constitución de 1925, porque este sistema era insostenible. Copiamos algo que no nos servía. ¿Bien? Entonces, cuando se copia, se debe copiar bien. En este caso, vimos 8 razones, ¿ya? Por las cuales este sistema fracasa. ¿Ya? Eso es mi presentación, así que muchas gracias. Así, ahí tienen la linkografía que utilicé de los profesores Carrasco Delgado, Campo Arriet y Eice González. Estoy en la web. Ahora los dejo con el profesor Sebastián Yaro, ¿no? Mientras yo relleno, mientras hacemos el cambio de presentación, pues, ¿ya? A continuación, el profesor Sebastián Yer, profesor del Seminario de Investigación y ayudante de investigación, nos va a hablar de el ruido de sables de septiembre de 1924. Llegamos al ruido de sables. A ver, ¿qué es esto del ruido de sables? Buenas tardes. Muy bien. Gracias a los dos profesores, Alejandro y Francisco, por la introducción al famoso ruido de sables. Específicamente, el ruido de sables ocurrió un 3 de septiembre. Ahora, yo antes de indicar qué es lo que ocurrió este 3 de septiembre, yo solo a modo de resumir, voy a indicar ciertos antecedentes solamente para que quede claro el por qué ocurrió esto y solamente resumir lo que ya dijeron los profesores.
Pues bueno, todo este episodio de descontento se produjo justamente cuando existían conflictos entre la clase política y la clase militar, particularmente debido a que la clase política recibía una dieta parlamentaria que ya, como los dos profesores dejaron claro, era demasiado excesiva, era muy inapropiada para todos estos conflictos que se estaban generando desde el punto de vista político como desde el punto de vista social y económico. Desde un punto de vista social, hay que dejar en claro que ya a esta época, en 1924, la clase obrera recibía muy bajo sueldo, a todo esto, a lo que hoy vivían en situaciones demasiado precarias, justamente porque recibían bajos sueldos, el costo de vida era excesivamente alto y no contaban con derechos sociales. Desde un punto de vista económico, como el profesor Alejandro dijo, eh, Chile dependía en, en mucha parte de su economía de la exportación del salitre. Ya llegando a 1924, el precio del salitre dentro del mercado internacional tuvo una baja inmensa. Todo esto trajo como consecuencia la agravación de los problemas económicos que ya tenía Chile y todo esto generó desempleo y pobreza. Y además también existían muchos movimientos sociales. Empezaron a surgir sindicatos y además los obreros efectuaban protestas demandando mejores condiciones de trabajo, derechos sociales eh, y un mejor salario. Ahora, como el profesor Francisco bien nos dijo, en esta época estábamos viviendo bajo una república parlamentarista, la cual se veía incapaz de abordar todos estos problemas sociales y económicos que le acabo de decir. ¿Por qué les digo esto? Porque todo esto era excesivamente apremiante para los jóvenes del ejército y de la armada. Algo, algo que hay que dejar en claro también con el ejército y la armada, los altos oficiales, los generales, los almirantes en esa época recibían no solamente la clase política, sino también las personas que acabo de indicar, recibían un sueldo demasiado alto y que ni siquiera era necesario para el cargo que ostentaban, puesto que ellos además pertenecían a la aristocracia. Entonces, dentro de este contexto, tenemos al expresidente Arturo Alessandri Palma, el cual, como el profesor Francisco dijo, llegó en 1920 con el apoyo del sector obrero y sectores medios. Ah, sí, perdón, no, estaban. Ahí está. Gracias. Vamos acá. Sí, muchas gracias. Entonces, eh, Alessandri se encontraba en constante conflicto con la Cámara porque Alessandri lo único que él quería era que se aprobaran todas sus leyes reformistas. Sin embargo, Alessandri veía los días pasar y pasar y la Cámara le frenaba toda su iniciativa. Y como ya pueden darse cuenta, todo esto generó un fuerte estancamiento político. Pues bien, vámonos ya antes del 3 de septiembre que les dije, vamos a ir al 2 de septiembre, que es donde comenzó las protestas de la clase militar. Producto de los acuerdos unionistas entre el gobierno y la posición unionista, debían tratarse numerosos proyectos de ley, los cuales revestían vital importancia. Sin embargo, la gran mayoría aliancista, la cual traicionando los esfuerzos del presidente en el sentido de hacer casos omisos a todos estos acuerdos y a las prioridades generales, acordó tratar como única cuestión un proyecto que ni siquiera estaba en la tabla en ese momento, la dieta parlamentaria. Por lo tanto, llegamos al lunes 2 de septiembre de 1924. En el Senado, mientras se discutía este proyecto de la dieta parlamentaria, un grupo de oficiales de mediana graduación, se dice que alrededor de 50, protestó por esta discusión y además porque la mayoría parlamentaria había decidido tratar este proyecto en vez de los demás proyectos que sí se encontraban en tabla, como por ejemplo serían las rentas de los oficiales del ejército y las rentas de los oficiales de la Armada. En ese momento, el edecán del Senado les hizo guardar silencio, sin embargo, las protestas continuaron hasta el día siguiente, el famoso ya 3 de septiembre que le he mencionado ya dos veces.
Este día, miércoles 3 de septiembre, el escándalo había estallado en todos los círculos políticos, desde quienes intentaban en vano minimizar todos estos hechos hasta aquellos que pedían la cabeza de los militares involucrados. Todo esto, lo peor de todo esto vendría en la sesión nocturna del Senado. Ahora, un grupo mucho más numeroso que el anterior de militares, se dice que alrededor de los 200, repletaron todas las galerías de la Cámara Alta. A todo esto, las tribunas que eran las más cercanas a los senadores fueron clausuradas. Cuando se intentó la aprobación final del proyecto de dieta parlamentaria, los militares aumentaron los gritos y además aumentaron el tumulto, el cual censuraba a la mayoría. El ministro de Guerra, don Gaspar Mora, logró que abandonaran su actitud y además consintieron en retirarse del salón. Al hacer abandono del majestuoso salón, hicieron golpear los escalones de mármol de la grada con la punta metálica de sus sables envainados. Es decir, un movimiento desde arriba hacia abajo, varias veces. Y aquí lo curioso, la versión de la sesión consignó: se producen ruidos de sables entre los militares de la galería. De ahí viene el famoso nombre que acabamos de indicar, el ruido de sables. Ahora, como dato curioso, eh, en todo este tumulto de militares se encontraba, pero eh, digámoslo de una manera oculta, se encontraba el coronel Carlos Ibáñez del Campo, el cual va a ser un personaje importante ya como hemos aludido con los profesores Alejandro y el profesor Francisco. ¿Cuáles fueron las reacciones de este ruido de sables? Pues bien, todo este movimiento militar se trasladó al club militar. Ahora ya eran mucho más de 200 y en este caso se logró, se manifestó, el presidente se manifestó dispuesto a proseguir con su acción, perdón, el movimiento militar. Eh, Hay que dejar en claro, sí, que todo este tumulto que estaban creando los jóvenes militares no llegaba a todos los altos mandos, hasta que llegó el general Altamirano, el cual era el inspector general del ejército. Este se presentó en el club, el cual fue ovacionado. Sin embargo, en verdad, toda esta ovación era simplemente una ilusión. ¿Por qué? Justamente por lo que voy a mencionar ahora. En la noche del día de 4 de septiembre, ya hablando un día miércoles, el presidente recibió un representante del comité militar, el capitán Heraclio Valenzuela, acompañado por dos tenientes, Contreras y Pimstein. Ahora, las versiones discrepan entre lo que se dijo el capitán Heraclio Valenzuela y el presidente Arturo Alessandri. Según Valenzuela, este indicó que Alessandri le habría pedido la formación del comité militar, que se presentaran los proyectos al Parlamento y que, de no ser aprobado de inmediato, se clausurara el Congreso con el apoyo del Ejército. Y por último, que se convocara a una asamblea constituyente para construir un Chile nuevo. Sin embargo, por otro lado, tenemos también la versión del presidente, la cual en verdad, que fue ratificada por los testigos que acudieron a esta junta, indica que solo se trataron las materias generales que el presidente deseaba conocer de boca directa de los militares. Pues bien, tras las conversaciones con el capitán Valenzuela, a la cual acabo de aludir, se convocaría a una reunión de la oficialidad con el presidente en el Salón de Honor de la Moneda, o también conocido como el Salón Rojo. Esta reunión con el presidente fue celebrada el 5 de septiembre, entre los cuales asistieron, entre otros, el coronel Ahumada, el comandante Blanch, don Mujica, don Puga, don Canales, don Salinas, don Díaz, el mayor Vergara, el capitán Fener, Sócrates Aguirre, el teniente Bravo y aquí un personaje muy importante para lo que les estoy contando, el teniente Lazo, el cual era el ayudante personal y factotum de Ibáñez. Con todo esto, la intención de Alessandri era comprobar, de manera personal claramente, cuál era el ánimo de todos los dirigentes militares tras los hechos de este famoso ruido de sables. Alessandri no ignoraba que, junto con protestar
las mayores muestras de adhesión y lealtad del presidente de la República manifestaban su profundo écono y desprecio por el Congreso Nacional y la clase política. Ahumada, siendo el más antiguo de todos los presentes, tomó la palabra para indicar que era necesario que el presidente conociera el sentido del ejército, para lo cual solicitó que lo escuchara al teniente Lazo. Justamente por esto que le acabo de comentar, viene la intervención. Ah, no, ahí sí. Y llegó a la intervención del presidente Alessandri. ¿Qué trató de hacer Alessandri? Bueno, Alessandri hizo todo lo posible para lograr un acuerdo. Este le indicó a los militares que le entregasen sus peticiones y que él las haría suyas, comprometiéndose a lograr su despacho de todas estas leyes en la Cámara, en las cámaras. Todo esto representaba un gran esfuerzo para Alessandri. Como indican sus recuerdos de gobierno, en cualquier otro momento las peticiones que había formulado el Comité Militar se habrían interpretado como una verdadera revolución, pero en dichas circunstancias el presidente no tenía nada más que la razón. ¿Por qué? Porque la fuerza militar ahora no obedecía a nadie. Por ello, el presidente les tuvo que recordar que durante todo su gobierno había procurado mantener las mejores relaciones con el ejército y que por ello no concordaba con que su propio gobierno hubiera desatendido las necesidades de la clase militar. Con ello, se comprometió a apoyar el veto a la dieta parlamentaria debido claramente a la inoportunidad, como les dije en su comienzo. Junto con eso, los demás proyectos contarían igualmente con su aprobación, pues él había sido el que los había enviado en primer lugar al Congreso. Además, solicitó que el ministro del Interior, don Pedro Aguirre Cerda, fuera informado de todas las peticiones, a la cual los uniformados accedieron. Sin embargo, y esto acá es algo importante, cuando Lazo reiteró su discurso, se permitió agregar que ellos no venían a pedirle respuesta a Pedro Aguirre Cerda, sino que habían venido a formular peticiones de bien general a su generalísimo, al presidente Alessandri Palma, y que con solo él se entenderían. De hecho, en ese mismo momento, Lazo se rectificó y dijo, mejor dicho, hemos venido a exigir. Tal desborde y falta de respeto a la dignidad del primer mandatario provocarían el estallido del presidente, el cual, en su memoria, nos indica. Muy solemne y grave era el momento, pero ante semejante expresión no me pude dominar ni contener más. Estallé sin detenerme a considerar las consecuencias ni los resultados de mi actitud. Me puse de pie y con mucha resolución y firmeza, acercándome de frente a donde estaba de pie el teniente Lazo, recuerdo que le dije, mi puesto y mi vida, dos cosas que poco me importan en este momento, están en manos de ustedes, porque tienen la fuerza. Dueños son, si lo quieren, de arrebatarme y pisotear el tricolor nacional que mis conciudadanos me entregaron como insignia del mando. Pero hay algo que para mí vale mucho más que la vida y el puesto, mi dignidad personal. Esa la defiendo yo, es mía. Ustedes ni nadie me la pueden arrebatar, vale más que la vida. Y la última palabra empleada me impide continuar en esta conferencia. Hemos terminado. Ante esto, los militares comprendieron que Lazo había ido demasiado lejos. Todos los militares dieron abundantes explicaciones al presidente y le reiteraron su incondicional adhesión. Vuelta a las cosas, Alessandri les pidió a los militares franqueza. ¿Para qué? Para que una vez concretadas todas las peticiones, ellos terminarían con todas sus inquietudes y volverían a sus funciones naturales. Todos los asistentes le respondieron unánimemente que sí. Entonces se acordó que toda comunicación acerca de todas las gestiones que debían realizarse en adelante se las comunicarían por medio del general Altamirano. El gabinete, puesto contra la espada y la pared, acordó su renuncia inmediata, junto con dedicarse a la formación de un nuevo gabinete, el cual estaría integrado por el general Luis Altamirano en el interior, el almirante Neff en Hacienda y el general Juan Pablo Bennett
en guerra. Luego, el fin de semana, entre el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, la actividad fue incesante. El gobierno preparó todos los proyectos de ley y los militares constituyeron una junta militar y un comité que se relacionaría con el gobierno. Alma de todo esto era el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Por último, ¿cuáles fueron las consecuencias de este ruido de sable? Pues bien, Alessandri, con toda la influencia que él tenía, logró que se aprobaran una enormidad de proyectos. La Unión Nacional se negó a asistir a las sesiones programadas para el día lunes 8 de septiembre. Con todo ello, le quedaba únicamente a la Alianza Liberal la tarea de sacar adelante toda la legislación prometida. Todo ello ocurrió con alguna que otra excepción, pero en general se aprobaron la gran mayoría de los proyectos. Ahora, en maratónicas sesiones, tanto en el Senado como en la Cámara, se votarían sin discusión por decirlo de una manera, en paquete, todos los proyectos que habían sido enviados y que habían estado, por decirlo de otra manera, durmiendo en el Congreso durante 4 años. Por último, para completar la humillación del Congreso, todo el mundo rumoreaba que los militares exigían la disolución del Congreso y que el presidente accedería gustosamente. Sin embargo, ello al final no ocurrió, pero como pueden ver, aquí tenemos un listado de todas las leyes que finalmente se aprobaron. Tenemos la ley número 4053, la cual estableció el contrato de trabajo por primera vez. Para los que no saben, antes del contrato de trabajo se efectuaba, todos los trabajos se hacían a través del contrato de arrendamiento de servicios regulado por el Código Civil. En segundo lugar, tenemos la ley número 4054, que establecía, primero, el seguro obrero; segundo, un sistema de previsión social basado en el reparto; y en tercer lugar, los obreros aportaban su dinero a un pozo común y con ello se financiaba un sistema de previsión para los jubilados; y en cuarto lugar, un mecanismo de atención y prestaciones de salud. Después también tenemos la ley número 4056, que sería conocida como la ley de accidentes del trabajo; la ley número 4056, la que crea los tribunales de conciliación y arbitraje, el cual reglamenta los conflictos dentro y fuera de la empresa; la ley número 4057, que permite por primera vez en Chile la organización sindical. Antes de todo esto, debía recurrirse a las mutualidades o a las mancomunidades obreras. También tenemos la ley 4058, la que permite a las cooperativas, a los socios y a los cooperados agruparse con el fin de perseguir interés económico de sus integrantes sin que la propia cooperativa pueda perseguir fines de lucro. También tenemos la ley 4059, la cual crea la caja de prevención de empleados particulares, basada en el sistema de reparto, al igual que el seguro obrero, sin embargo, perdón, pero con mejores prestaciones. Y por último, tenemos la ley 4060, que es la ley de reajustes de sueldos o de rentas para las Fuerzas Armadas. Lo curioso de todas estas leyes, como se leía abajito, es que la gran parte de todas estas leyes que acabo de indicar serían reunidas en el gobierno de Ibáñez. ¿Para qué? Para formar el primer Código del Trabajo en la historia de Chile. Para finalizar, el mismo día 8 de septiembre, mientras en el Congreso se intentaba dar curso acelerado a la aprobación de todas estas leyes, el comité militar, dominado de entero por el coronel Ibáñez, el cual, como les dije hace un poquito de rato atrás, el cual había permanecido en la sombra hasta ahora, se incorporó a la Armada y la pasó a denominar Junta Militar y Naval. Y aquí lo curioso, Ibáñez del Campo adoptó dos votos políticos. El primero declaró que su propósito era la clausura del Congreso y la destitución del presidente, pese a todas las solemnes promesas y garantías que le habían ofrecido solo 3 días antes al mismo presidente. Y en el segundo voto, se adoptó la decisión de no disolver la Junta con la aprobación de las leyes sociales y además permanecer en sus funciones mientras cumplía ampliamente su misión. Como podemos ver, todo esto traicionaba la palabra del presidente. Sin embargo, por lo que se puede comprobar, los militares no se sentían obligados por la fidelidad
al presidente. Por ello mismo, ya finalizando, en la noche de este 8 de septiembre, y enterado de todo esto de acuerdo, el presidente se dio cuenta que no había posibilidad de poder continuar con el gobierno sometido a tal presión ilegal. Por ello, tomó la tajante resolución de renunciar. Renunció su renuncia con carácter indeclinable y la remitió al Senado. Acto seguido, se retiró junto a su familia del Palacio de Gobierno y buscó asilo en la Embajada de Estados Unidos. Por último, a partir del día 9 de septiembre, al frente del país, con el título de vicepresidente de la República, quedaba el general Luis Altamirano Talavera, por ser el ministro del Interior en funciones. Muchas gracias. Mientras hacemos el cambio de presentación, vamos a terminar con el profesor Eduardo Andrades, profesor de Historia del Derecho e investigador del programa de doctorado de nuestra facultad, que nos va a hablar de los dos grandes líderes de este periodo, de lo que viene de ahora en adelante, Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez. Muy bien, hemos escuchado a lo largo de esta presentación todos los hechos que condujeron al ruido de sables, pero los nombres de Ibáñez y Alessandri están permanentemente en el plano del escenario y tenemos que decir algo respecto de ello. ¿Ya? Estos dos figuras, ¿ya? Son protagonistas de la política nacional durante medio siglo. ¿Ya? Desde los hechos que nosotros estamos narrando hasta la década pasada, la década del 50, gran parte de la política nacional la podemos explicar por la confrontación, confrontación personal, confrontación política y, por supuesto, confrontación de visiones de país que tienen estos dos personajes. Por supuesto, se dan también algunas situaciones personales que vamos a explicar que son muy directas y tremendamente acres entre los dos, pero se trata de dos figuras que, les insisto, permiten explicar el decurso político del país durante medio siglo. ¿Eh? ¿Quiénes son? Vamos a ver, vamos a echar un vistacito a ellos y vamos a descubrir, ¿ya? Ustedes van a poder tomar finalmente sus conclusiones, que tienen, ¿ya?, muy interesantes similitudes. Uno puede decir, pero si eran enemigos a muerte. Sí, efectivamente. ¿Ya? Don Arturo, cada vez que Alessandri quería ser candidato a la presidencia, hacía todo lo posible porque Ibáñez fracasara. Pero cuando uno ve las cosas que hicieron y las propuestas de país, se encuentra con que no había grande diferencia. Esto es tal vez lo más interesante que tiene esta confrontación que vamos a estudiar enseguida. Vamos a ver algo de la vida de ellos, su obra, el pensamiento, semejanzas y diferencias. ¿Ya? Un par de cosas sobre la vida. ¿Quién es Alessandri? Fíjense las fechas, por favor, son interesantes las fechas. Alessandri es un hombre que es joven, tiene veintitantos años cuando se produce la guerra civil del 91. ¿Ya? Por lo tanto, es un político joven que está iniciando su carrera política, es un abogado
Él es de una familia, su origen social es de clase media, no forma parte de los círculos de poder de la República Parlamentaria que nos mencionaba el profesor Muñoz. Él forma parte de un sector social que está en aumento, que va con una influencia creciente en Chile, que es la clase media, pero por supuesto no forma parte de los círculos de poder, ¿ya? Y ese es un tema que es interesante, ¿ya? Se transforma en el abogado más exitoso y en el mejor litigante que hay en la Corte Suprema durante los años en que ejerce su profesión. Pero llega a una convicción. Llega a la convicción de que no tiene más espacio para subir que entrar en política. Y la política estaba dominada por ciertos personajes que eran los líderes de los partidos políticos, más bien los líderes de la política chilena, que eran no más allá de 15 familias. 15 familias que, por supuesto, vivían en los barrios elegantes del centro de Santiago y que tenían que darle de alguna manera el visto bueno o el padrinazgo a Alessandri para que pudiera ejercer una ascendente carrera política. ¿Qué otra cosa más les puedo decir? Alessandri fue 2 veces presidente. La primera le costó mucho y la segunda también, ¿ya? Alessandri es un hombre que todos sus logros políticos los hace con mucho esfuerzo, con una tremenda oposición de grandes sectores políticos que le tienen miedo. Fíjense algunas de las primeras biografías de Alessandri que se producen cuando él está en vida, ¿ya? Cuando él está vivo. Hay una de don Ricardo Donoso que es Alessandri agitador y demoledor, ¿ya? Son unos títulos que son bien impresionantes porque uno se da cuenta del tremendo miedo, de la sensación de destrucción que provocaba Alessandri. Pero la verdad, si hemos de ser sinceros, ¿ya? En el balance histórico que ya podemos tener después de haber pasado más de medio siglo, es que Alessandri rescató al país 2 veces. Y por lo tanto su estatua ubicada frente a la Plaza de la Ciudadanía, no en la Plaza de la Constitución, sino que frente a la Alameda en Santiago, yo creo que está ampliamente justificada. Nos rescató el año 25 de la tremenda revolución, del tremendo fin espantoso, catastrófico e impensado del sistema parlamentario que, como bien decía Sebastián, en cosa de 8 días cayó completo, podrido y destruido. Nos levantó de eso y en su segundo gobierno nos rescató de la Gran Depresión económica. Por lo tanto, el hombre tiene mucho mérito, no cabe ninguna duda, ¿ya? Bien, fallece en Santiago en 1950 y solo con el fallecimiento del presidente o expresidente Alessandri, él fallece como presidente del Senado, ¿ah? Y por lo tanto es una autoridad pública de gran importancia. Fallece en 1950 y solo con ese hecho podemos dar por cerrado el episodio tan dilatado de oposición, de permanente enfrentamiento con el general Ibáñez. Veamos por su parte quién es Ibáñez, ¿ya? Ibáñez es casi 10 años menor. Es un hombre de una generación un poco diferente ya. La clave, la longitud de onda de Ibáñez es distinta. También era del mismo sector social, de la clase media, pero no es santiaguino, ¿ya? Es un hombre que había nacido en Linares, su familia. El apellido de Ibáñez nos puede confundir, ¿ya? No es Ibáñez. El apellido original, ¿ya? Don Carlos es el nieto de un inmigrante inglés de apellido Evans, pero ellos habían castellanizado su apellido de manera a transformarlo en un apellido que fuera más chileno, y sonaba Ibáñez, ¿ya? Por lo tanto, él no formaba parte de la sociedad tradicional chilena, sino que también era descendiente de inmigrantes, igual que Alessandri, ¿ya? Esa es una situación de paralelismo que es interesante. Militar y político chileno. Uno podría decir militar y político a la vez. Se le ha definido en la única biografía relativamente completa que tenemos de él, de Alessandri tenemos 20, de Ibáñez tenemos una, ¿ya? Miren la diferencia, ¿ya? Se le ha definido como un político con uniforme, ¿ya? Podemos hacer alguna semejanza, podemos hacer algunos paralelos con figuras del resto del continente. La primera tentación que nosotros tenemos, porque es una figura más o menos de la misma época, es con el general Perón de Argentina. Pero nos equivocaríamos si dijéramos que es un émulo de Perón. Ibáñez es un liderazgo tremendamente local, tremendamente chileno, que se escapa a las pautas de lo que estaba pasando en el resto del continente. Tenemos también que pensar que Ibáñez es un hombre que no comunica sus ideas políticas, sus deseos con facilidad. Bien decía Sebastián que Ibáñez estaba permanentemente callado, ¿eh? Actuaba pero en la sombra. Eso era el escenario donde a él le gustaba moverse.
Alessandri, en cambio, no. Alessandri tiene mucho de italiano. Él es el bisnieto de un italiano que llega a Valparaíso, es una familia que tiene gusto por la ópera, que tiene todas las características que nosotros vemos, las ciertas caricaturas de los italianos. Ibáñez no, es un hombre de sí, sí, no, es un hombre de silencio. Y por lo tanto, la psicología de ambos es una psicología diferente. Lamentablemente para nosotros, nuestra fuente de información respecto al general Ibáñez, sus cartas, sus documentos personales, fueron prácticamente todos destruidos por su segunda mujer, la señora Graciela Letelier. Ella tomó la decisión de destruir mucho de la correspondencia de Ibáñez, donde podríamos haber podido aprender más de él. La biografía que nosotros tenemos de él, es una biografía que solo su título nos deja muy en claro el problema que tenemos para acceder a su personalidad. Es Ibáñez, un caudillo enigmático. Fíjense, un caudillo, un hombre de fuerza, un hombre de apoyo popular, pero enigmático. Nadie sabe lo que piensa Ibáñez. Bien, ¿qué otra cosa más podemos decir? Él estuvo también 2 veces en el poder. Fue el único presidente que fue elegido como presidente bajo el mandato de la Constitución del 25. Don Arturo fue 2 veces presidente también, pero su primera elección fue bajo la Constitución del 33. Ahí tenemos una diferencia. En el primer mandato, que es un mandato relativamente corto, porque a don Carlos Ibáñez lo derriba la gran crisis económica, la gran depresión económica del año 31, se enfoca en la modernización del aparato productivo. Ibáñez es un hombre que quiere hacer de Chile un país moderno, un país que tenga todos los elementos que nosotros llamamos hoy día propios de la revolución industrial. Y por lo tanto se obsesiona con las vías férreas, se obsesiona con los caminos. Ya tenemos en ese tiempo caminos. Ya el tren está dejando paso a una segunda alternativa, que es el transporte moderno de autos, de camiones. Y por lo tanto empezamos a ver esa dicotomía. Pero Ibáñez construye puentes, Ibáñez construye edificios públicos y lo va a votar la crisis económica. ¿Por qué? Porque Ibáñez financia todas esas obras de adelanto, como decía bien el profesor Lagos, con deuda pública. Y cuando llega el año 31 y el país no es capaz de pagar su deuda, evidentemente viene una tremenda contracción y la ciudadanía le pide la renuncia. Bien. En su segundo gobierno, que es un gobierno que va a estar bastante más lejano en el tiempo, del año 52 al año 58, muchas personas piensan que Ibáñez va a completar lo que había quedado a medias el año 31. Pero el segundo gobierno de Ibáñez es, la verdad, una decepción. Y yo creo que también una decepción para él. Ibáñez no logra concretar en su segundo gobierno muchas de las esperanzas que tenía la población, el pueblo que lo apoya y que lo hace elegir presidente, y por lo tanto vemos que es un gobierno, una segunda administración que ve muchas de estas ilusiones o esperanzas frustradas. Podemos decir, fíjense qué interesante, podemos decir que las figuras desaparecen, esta idea de la oposición permanente entre Alessandri e Ibáñez desaparece cuando el general Ibáñez va a visitar al presidente electo al fin de su mandato. Y ese presidente electo era nada menos que don Jorge Alessandri Rodríguez, el hijo del León. Con esta fotografía, una fotografía que ustedes pueden encontrar en Google, ¿ya? Están los dos sentados en el departamento de don Jorge Alessandri, Alessandri, hijo, ¿ya? Sonriente, ¿ya? Como presidente electo, y el general Ibáñez, muy, muy conceptuoso, lo felicita por su triunfo. Con esto podemos dar por cerrada esta oposición permanente que habían tenido con don Arturo Padre, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las principales obras de don Arturo y del general Ibáñez? Nosotros podemos decir que son cosas relativamente complementarias. Por supuesto que Arturo Alessandri impulsó reformas para modernizar Chile, ¿ya? Modernizar Chile desde el punto de vista de la clase media. Recuérdense que él pertenece a ese sector social nuevo al que a nosotros no nos cuesta nada entenderlo porque somos parte de ese mismo sector social, ¿ya? Todas las leyes que mencionaba Sebastián respecto de los derechos sindicales, los derechos de los trabajadores, son parte de la herencia de don Arturo y también tenemos nosotros, por supuesto, el término del sistema parlamentario. Una cosa, ¿ya? Don Arturo evoluciona en estas materias. No es el mismo Arturo Alessandri, joven de 1891, que el Arturo Alessandri elegido presidente el año 20, que el Arturo Alessandri que sufre el ruido de sable en el año 24. Es un hombre que va cambiando, es un hombre versátil, no es un hombre inflexible en su manera de ver la política. Les puedo decir, el Arturo Alessandri de 1891 es un ferviente parlamentarista, cree que Balmaceda está equivocado y hace todo lo posible por asegurar la derrota de Balmaceda.
Pero cuando llega el año 20, ha pasado mucho tiempo y por supuesto Alessandri ha cambiado su manera de pensar. Piensa que el parlamentarismo todavía puede funcionar, pero que es necesario introducirle reformas muy intensas. Y el Alessandri de 1924 es un Alessandri completamente diferente. El Alessandri del año 24, que sufre el río Sable y que 6 meses después vuelve al país en 1925 para resolver la crisis, es un hombre que se ha desencantado completamente del parlamentarismo y ha rescatado, restaurado la idea del sistema presidencial que había defendido en su momento el odiado presidente Balmaceda. Y cuando le dicen a Alessandri, oiga, usted está traicionando lo que había dicho antes, usted ha cambiado, ya le dice, sí, porque soy un hombre moderno y no tengo ningún problema para cambiar de opinión cuando me demuestran que estoy equivocado. ¿Ya? Fíjense. Alessandri tuvo siempre esa generosidad para reconocer sus equivocaciones y además hace un gran homenaje al presidente Balmaceda. ¿Ya? Bien, en su segundo gobierno, por supuesto, nos lega una economía saneada, él nos saca de la gran represión económica. Y esa es una cuestión que nunca vamos a terminar de agradecer. Algún par de datos. Chile estaba en una situación de postración económica de tal naturaleza que había perdido el 99% de sus ingresos por exportaciones. Hacia el año 31, el país había, producto de la depresión económica, acuérdense, la depresión económica partió antes, partió el año 29, ¿ya? Pero se sintieron sus efectos el año 31. El año 30, las exportaciones del país habían sido 320 millones de libras esterlinas que, como bien decía Alejandro, valían mucho más de lo que valen hoy día las libras esterlinas de papel. Esas 320 libras esterlinas se redujeron el año 31 a 3. Saquen ustedes la cuenta, por favor. Todo el sistema productivo, todo el presupuesto nacional quebró. Y por eso don Carlos Ibáñez tuvo que renunciar. Y de esa crisis tremenda nos rescató don Arturo, ¿cómo? Vendiendo y exportando cosas que podían todos los demás países del mundo que estaban igualmente arruinados que Chile, que podían comprar. ¿Cómo qué? Como poroto, lenteja y garbanzo. Esa fue la forma en que Alessandri logró sacar adelante nuestra economía. ¿Ya? Y la verdad, ¿ya, chiquillo, es que se trata de una tremenda obra. ¿Ya? Bien, también promovió la obra pública. Miren, todo el barrio que rodea el Palacio de la Moneda en Santiago, que es lo que nosotros llamamos barrio cívico, se debe a las construcciones que mandó a hacer don Arturo Alessandri, incluyendo un edificio que fue tachado de elefante blanco, que era una locura de Alessandri, que nunca se iba a usar, que no iba a servir para nada, que era un dispendio de dinero completo, el Estadio Nacional de Ñuñoa. ¿Ya? Y cuando don Arturo, que era persistente en sus cosas, vio que ya estaba terminándose el estadio y quería inaugurarlo, le dijeron, presidente, usted ha perdido mucho apoyo, le va a llegar una rechifla, pero sensacional, en el momento en que usted quiere inaugurarlo. Alessandri se dio el lujo de ir ya con la banda presidencial, cortó la cinta y por supuesto se vino abajo el estadio pifiándolo, pero se dio el gusto de inaugurar el Estadio Nacional y yo creo que tenía razón. ¿Eh? Bien. Don Carlos, fíjense que él tiene un talante autoritario, pero eso no se nota necesariamente en sus obras de gobierno. Él quiere una administración eficiente. Él es un hombre, mire, sangre inglesa, es puntual. Le molesta profundamente la impuntualidad. Entonces pone a un general de ejército a cargo de los trenes y los trenes llegan a ser tan puntuales que la gente en el campo, cuando veía que venía el tren, decía, son las 12 del día. ¿Verdad? Ibáñez es un hombre que quiere la eficiencia del sistema productivo, por supuesto. Es un sistema productivo estatal pequeño, ¿ya? Pero Ibáñez está obsesionado por la eficiencia. ¿Ya? En su primer mandato lleva, le insisto, a cabo una serie de reformas que centralizan el poder del Ejecutivo y promueve política de obras públicas, igual que Alessandri, como la construcción de carreteras y puentes. ¿Ya? Ahora, les insisto, la gran diferencia es que mientras Alessandri impulsa estas políticas desde el punto de vista de una economía saneada, en donde no está contrayendo deuda, Ibáñez lo que hace para financiar sus proyectos de obras públicas es contraer crédito. ¿Ya? Y ese es el problema. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Cuál es el pensamiento de estos dos personajes? ¿Ya? ¿Hay diferencia en el pensamiento? Veamos. ¿Ya? En primer lugar, don Arturo. Arturo Alessandri fue un liberal. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de un partido político que nació a mediados del siglo XIX y que no es ni cercanamente lo que es hoy día el Partido Liberal, que entiendo que tiene un candidato presidencial que salió hace un par de días atrás. ¿Ya? Un señor que se llama Vlado Mirosevic. ¿Ya? Ese Partido Liberal no tiene nada que ver con el Partido Liberal de don Arturo.
El liberalismo chileno es una criatura política singular que no tiene comparación con otros partidos liberales. Y Alessandri forma parte de ese entorno humano y de ideas que la verdad son contradictorias. Alessandri es en algunas materias tradicional, en otras materias es avanzado, en otras materias es un hombre que no, por ejemplo, él dice, mire, yo no sé de economía. Así que no me pregunten de economía, pregúntenle al ministro de Hacienda, digamos, ya, yo he nombrado a un buen empresario, digamos, ya, pregúntenle a él. Alessandri, por supuesto, tiene muchas ideas económicas, pero no las expresa, ¿ya? Tiene ideas muy avanzadas para la época, como por ejemplo, ¿ya? A Alessandri se debe el voto femenino. Nunca debemos olvidar que en Chile las mujeres empezaron a votar 3 meses antes que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque don Arturo llevó adelante la reforma que permitió reconocer los derechos plenos políticos de la mujer en las elecciones municipales. Y como es un hombre moderado, un hombre que no es de extremos, dice, si las mujeres lo hacen bien en estas elecciones municipales, el voto amplio, el voto en las parlamentarias, en las presidenciales va a llegar en forma natural. Y es efectivamente lo que pasó. Cuando don Arturo lleva adelante esta reforma, le dijeron de todo, ¿eh? Pero él se empecinó a decir, no, la mujer tiene un espacio en el debate político, puede ser un tremendo aporte. Y recordemos siempre que solo con voto femenino puede existir democracia en Occidente. La mujer es más del 50% de la población y por lo tanto tenemos que ser sinceros. Antes del voto femenino, tanto en Chile como en los demás países de Occidente, podemos hablar de Estado de Derecho, de regímenes liberales, pero no podemos hablar de democracia. La democracia solamente llega cuando la mujer adquiere la plenitud de sus derechos políticos, ¿eh? Fíjense, se lo demos a Alessandri. Quería modernizar el país, equilibrar las tensiones sociales, buscando integrar sectores populares en la política chilena. A Alessandri se le acusa de populista, pero no es verdaderamente populista. Alessandri tiene algunas costumbres que rompen la política de los caballeros de Santiago de la aristocracia, caballeros que jamás iban a hacer un discurso público ante la gente, no. Los caballeros de la sociedad santiaguina se iban a reunir en una elegante comida en el Club de la Unión, iban a pedirse el voto entre ellos, ¿eh? Alessandri, en cambio, hace reuniones, hace concentraciones públicas. Es un hombre grande, ¿eh? Alessandri medía 1,82 m y había sido boxeador, tenía harta fuerza, ¿eh? Y elige normalmente a una señora modesta que está en la primera fila y la abraza y la sube con la fuerza que tenía y le dice, venga para acá, mi hijita linda, y le da 2 besos, ¿ya? Y esos son los gestos populares que hacen que Alessandri sea considerado un populista. Son gestos, ¿ya? ¿Con qué está trabajando? Con el sensible o con la sensibilidad de la clase media que nunca antes había participado en política. Y por lo tanto está haciéndose elegir como presidente, como político en ascenso, por ese sector social que ya era importante en Chile y que nunca antes había tenido protagonismo. Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces se piensa que Alessandri fue elegido por el bajo pueblo, si el bajo pueblo todavía no votaba, ¿ya? Acuérdense que todavía existía la limitación de saber leer y escribir para poder votar. Eso se va a eliminar recién en 1970. Entonces, don Arturo Alessandri fue elegido por la clase media. Esa es una de sus características. Bien, y veamos don Carlos. Don Carlos también tiene antecedentes liberales. Su familia, su abuelo, sus tíos tienen los mismos antecedentes liberales de Alessandri, pero como buen militar aspira a un país ordenado con valores de disciplina militar, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo es el primero que plantea, no lo lleva a cabo, ¿eh? Pero es el primero que plantea los planes de alimentación en los colegios, con el objeto de dejar atrás en la desnutrición infantil, que los niños tengan la posibilidad de desarrollarse y nutrirse debidamente, ¿ya? Creía la necesidad de una figura presidencial con amplios poderes. Claro, ya él le gusta la concentración del poder, ¿ya? Por eso podemos decir también que es un populista. Tenía una marcada desconfianza hacia la clase política tradicional. Don Arturo proviene de la política tradicional, pero también está muy alejado. Don Arturo se desencanta de sus propios partidarios. Decían bien los profesores que, aunque don Arturo tenía en el año 24 mayoría en las cámaras, la Unión Liberal tenía, la Alianza Liberal tenía mayoría en la Cámara, los propios liberales no le hacían caso. Entonces, don Arturo es un hombre que está distanciado de los sectores políticos también. Promovió una industrialización acelerada y reformas que beneficiaron a sectores populares. Fíjense, es bastante similar, ¿eh? Uno podría decir, bueno, se complementan. Claro, se complementan, pero por el tamiz de una tremenda enemistad personal, ¿eh? Y veamos finalmente, ¿ya? Veamos finalmente, vamos a adelantar un poco esto, ¿ya? Porque son varias cosas las que ya hemos dicho, ¿ya?
Veamos por qué se produce esta enemistad. ¿Ya? El odio que se tiene algunas raíces en las diferencias tanto personales como políticas. Durante el primer mandato de Alessandri se dio cuenta de las ambiciones que tenía Ibáñez e hizo todo lo posible por frenarlo. Acuérdense, hay una diferencia de 10 años. Ibáñez es un hombre menor, ¿ya? Que es la figura que está en ascenso, ¿ya? Y don Arturo, aunque es un hombre que tiene un gran arrastre popular, ve con preocupación que puede mezclarse la cuestión militar con la cuestión política. Y recordemos una cosa, esta participación de un militar en política era novedad en Chile. Nunca los militares habían tenido la ambición de encabezar un régimen político. Ustedes me podrían decir, bueno, y el general Jorge Montt, cuando es elegido presidente después de Balmaceda, no era él, perdón, que un capitán de navío, no era él un militar. Sí, pero Jorge Montt acepta como un sacrificio ir a la presidencia de la República y no ejerce verdaderamente ningún poder, como bien decía Francisco, son presidentes sin poder, son presidentes que son un símbolo. ¿Eh? Ibáñez, en cambio, utiliza su popularidad, utiliza su condición de militar para asegurarse el poder político, y a eso a Alessandri no le gusta. Bien, el golpe militar del año 24 lleva al exilio temporal a Alessandri. Acuérdense que él sale durante 6 meses al país. Primero llega a Argentina y de Argentina toma un barco con su familia y se marcha a Italia. De Italia vuelve cuando los propios militares lo llaman, siendo incapaces ellos de resolver la crisis, llaman al presidente teniendo presente que Alessandri era muy popular. Ibáñez ordena allanar la casa de Alessandri cuando Alessandri está fuera. Y allí, esta es una cuestión, chiquillos, que hay que siempre tomar con delicadeza. Allí se produce un vejamen respecto de la persona de la mujer del presidente, la primera dama, ¿ya? Doña Rosa Esther Rodríguez Alessandri. ¿Ya? Fue arrojada al suelo y fue golpeada por la fuerza pública. Y Alessandri hizo responsable a Ibáñez de esa situación. No sabemos, Ibáñez nunca negó eso, se quedó callado simplemente. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros podemos pensar que en un carácter sanguíneo, en un carácter tan italiano como tenía don Arturo podía perdonar que a él le hicieran algo, pero no a su mujer indefensa. ¿Ya? Y eso significa el inicio de esta política completamente opuesta entre los dos. Además, su diferencia de carácter era importante. Alessandri era un italiano, era un hombre, le gustaba la ópera, era un hombre que volcaba todo su carácter para afuera, orador, político. Ibáñez, en cambio, era un hombre callado, la sangre inglesa, pues, chiquillos, ¿ya? Sí o no, ¿ya? Y silencios. ¿Ya? El hecho de que ambos compartieran ambiciones de poder desde enfoques opuestos hizo que fuera inevitable su antagonismo. A lo largo de los años, este enfrentamiento personal se exacerbó por la rivalidad política y la desconfianza mutua. Tengamos presente una cosa, ¿ya? Y voy cerrando ya con esto, ¿ya? Tengamos presente una cosa, ¿ya? Cada vez que Ibáñez buscaba la presidencia, la buscaba sin tener ningún empacho en que lo apoyara cualquiera. Desde la extrema izquierda chilena en una elección hasta la extrema derecha, desde el partido nazi que fue quien le brindó a Ibáñez su apoyo a la candidatura de 1938, hasta el Partido Socialista y Comunista. Ibáñez buscaba con ansia, buscaba con pertinacia la presidencia de la República. Y mientras Ibáñez buscaba la presidencia, Alessandri hacía todo lo posible porque Ibáñez no fuera elegido. ¿Eh? Por lo tanto, les insisto, esta idea de la oposición, más que fundarse en lo que pensaban de fondo, era una cuestión de carácter. Pero esa pelea de carácter va a permitir explicar muchas de las contradicciones, muchas de las grandes victorias y derrotas de estos dos personajes durante 50 años. ¿Ya? Son figuras interesantes, tenemos que conocerlas. Respecto del presidente Alessandri, se han publicado más de 20. ¿Ya? Hasta el día de hoy se están publicando biografías, epistolarios, documentos de él. Respecto del presidente Ibáñez no tenemos lo mismo. ¿Ya? Pero yo tengo siempre la esperanza de que se vayan a poder en el futuro editar algunas obras que lo traten mejor desde el punto de vista personal. Tratemos de conocer un poco más de este hombre que fue llamado el caudillo enigmático. Muy bien, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ese fue el ruido de sables. A ver, ¿alguna pregunta en la sala? El micrófono, por favor, lo tienen en la testera. ¿Alguna pregunta? ¿O no?
ofrecemos la palabra. ¿Todo bien? En el Zoom, ¿alguna consulta? No hay preguntas en el Zoom, Alejandro. Ya, perfecto. Eso fue el ruido de sables entonces. Y Chile cambió radicalmente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta actividad del centenario del ruido de sables. Muchas gracias. Bien decía el profesor Lagos, ya, cumplen muchos más 100 años, ya, van a Sí, cumplir años. la Constitución del 25, así que estamos calentando motores con esta actividad para el próximo año. Se viene de muchas actividades. Muchas gracias.